Hola, Javier. Hola, hola, ¿qué tal, Glorita? ¿Cómo está? Bien, nomás, ¿y usted cómo está? Al fin ya me pude conectar ahí, ya. La voz Ya, no podía. ya, Por eso ya. es que no estaba al inicio, porque no podía entrar, no funcionaba mi micrófono de acá. Ya, ya, ya. Estamos esperando ya. Sí, démosle un par de minutos a los muchachos para que ingresen. Sí, sí. Ya, ya. Ya, Glorita, sí. Igual como la presentación de la mañana, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Ya, ok, listo, Glorita. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ya, esperemos unos momentitos para dar inicio, ya, hasta que la gran mayoría, o espero que todos ya hayan ingresado. Buenos días, querido. ¿Cómo estás? Bien, profe, aquí. ¿Y ustedes? Atareados, mi vida. Sí, Como Nosotros. todos. Como todos. como todos. Ustedes y nosotros estamos, pero atareadísimos, hijitos. Sí, sí. Ah, Bueno, un 10:33 empezamos para tener el tiempo suficiente para la presentación. Recuerden que a las 11 debemos terminar las actividades, pues hay una Eucaristía de 11 a 12, muchachos. ¿Sí? Bien, vamos entonces a dar inicio a esta presentación del proyecto experimental. Muy buenos días con todos ustedes. Esperemos que todos se incorporen de la manera más rápida a esta videoconferencia. De manera particular, empecemos pidiéndole en este 20 de abril a la Virgen Dolorosa que nos cobije con su santo manto
que nos dé la gracia de mantener la alegría, la sencillez y sobre todo el modo particular de la convivencia en el que estamos ahora en familia. Bueno, dicho esto, empecemos. Como ustedes tienen ahí enfrente en la diapositiva, y lo habrán leído ya algunos de ustedes o todos, no lo sé. En este segundo aporte, sus profesores del proyecto experimental hemos querido proponerles un PBL, ¿no? Ustedes tienen ahí el título del mismo, COVID-19, con esa pregunta, ¿natural o manipulado? Entonces, empecemos con la presentación del mismo. Ya se carga la siguiente diapositiva. Un momentito. Sí, y así ingresan algunos de sus compañeros que todavía quedan faltantes. Muchísimas gracias, Gilda Salas, desde España. Y seguimos hablando de temas de salud, pues las armas biológicas han constituido un gran peligro para los seres humanos. Productos tóxicos son deliberadamente distribuidos en la población sin tomar en cuenta sus consecuencias. Conozcamos a continuación más sobre estos métodos bioterroristas que la humanidad ha tenido que soportar. Durante la Segunda Guerra Mundial, países como Alemania comenzaron a realizar investigaciones y experimentos biológicos para diseñar armas bacteriológicas y sacarle ventaja al enemigo. El problema de estas armas es que no distinguen entre la población. Ahora vayamos un poco más atrás en la historia. Los persas, griegos y romanos envenenaban los pozos y fuentes de agua para aniquilar la población. Práctica que años más tarde aplicaría Estados Unidos durante su guerra civil. Una pregunta que debemos hacernos es: ¿tienen los creadores de virus lazos con los grupos terroristas? ¿Están involucrados las empresas farmacéuticas con brotes de ciertos virus? ¿Qué es el bioterrorismo? Es el empleo criminal de sustancias contra la población, con el propósito de generar pánico, terror y muerte. Podemos decir también, el bioterrorismo es introducir en un país material biológico con enfermedades, insumos químicos que atenten contra la salud y la vida de sus habitantes. Debemos saber cómo funcionan estas armas biológicas, que efectivamente existen. Estos agentes se pueden diseminar a través del aire o el agua, empleando una bomba cargada con el germen para contaminar el medio ambiente. Investigaciones demuestran que Japón utilizó armas biológicas contra China y realizó experimentos con sus prisioneros. También el ejército estadounidense usó armas biológicas contra las tropas coreanas y chinas durante la guerra de Corea en los años 50. En muchas ocasiones, las armas biológicas sirven para invadir y ocupar territorios, sin destruir su infraestructura, pero aniquilando toda existencia de vida. Por lo general, el país agresor posee la vacuna contra la epidemia que propagó, para luego tomar el control del terreno conquistado. Bien, este noticiero que acaban de ver ustedes no es actual, es del año 2014, solo para que tengan en cuenta ya los comentarios que se hacían respecto de la información a través de los noticieros, valga la redundancia. Bueno, nosotros en este planteamiento sobre esta pregunta del proyecto, si el COVID-19 es natural o manipulado, hemos querido plantearles un PBL teniendo presente de manera muy juiciosa, con mucho criterio y con fundamento, la propuesta que les vamos a hacer. Fíjense lo que nos dice ahí, algunas liñitas breves de lo que ustedes pueden leer también. Al estar nuestro planeta atravesando un momento tan crítico en relación a nuestra supervivencia, los seres humanos debemos adaptarnos a las nuevas manifestaciones vivientes. ¿Ven? Es muy probable que el modo como hemos estado acostumbrados a vivir hasta antes del eslogan quédate en casa por nuestra seguridad y la de los demás, ¿sí? Probablemente cambie. Por eso la sugerencia de este PBL con la pregunta, y como dice ahí, tal vez con el tiempo
nosotros nos podamos dar cuenta, luego de las investigaciones mucho más profundas que hagan los científicos también, llegar a la conclusión probablemente de que sí, esto es una consecuencia natural o simplemente se ha convertido en una pandemia por cuestiones de manipulación genética, ¿no? Y para eso nosotros les planteamos que ustedes realicen este análisis y la resolución de esta propuesta, de este caso, que ya más adelante lo veremos, ¿no? En 4 o 5 estudiantes, dependiendo si les corresponde. Y el producto final tendrá que ser una revista digital, con la respuesta a las interrogantes presentadas en el problema planteado. ¿Bien? ¿Sí? Pueden investigar cosas como les decíamos a sus compañeros en la mañana, por ejemplo, que las estadísticas dicen que hay alrededor en el mundo de muertes por el COVID-19 como 168,000 aproximadamente, ¿no? Y estadísticamente decíamos que en relación a la población mundial era de un 0,002%. Pero todos estos detalles ustedes tienen que procesar e identificarlos en su investigación, ¿no? Ahora, fíjense la pregunta del hilo conductor, que es muy particular, ¿no? Es muy particular respecto de lo que nos piden ahora. Dice, fíjense, cómo una estructura, dice, tan diminuta, con propiedades químicas, que no está considerado como un ser vivo, ni tampoco inerte, puede llevarnos a la muerte de una gran mayoría o de varias personas, como lo manifestamos, de seres humanos en el planeta. Y podemos considerarlo como, pues, como una pandemia, ¿no? Para entender cómo se reproducen los virus, primero tenemos que entender cómo funcionan nuestras células. Digamos que nuestras células son, cada una de ellas, pequeñas fábricas que están constantemente haciendo proteínas en función de lo que les dicta nuestro ADN. Estas proteínas son fabricadas por los ribosomas, que leen la información genética y fabrican proteínas en función de las necesidades de nuestro cuerpo y, por tanto, de nuestras células. Los virus son seres acelulares, no tienen maquinaria para fabricar proteínas, lo único que tienen son su cápsida y material genético. Entonces necesitan parasitar a nuestras células para poder sobrevivir, para poder reproducirse. Lo primero que tienen que hacer es entrar. Para entrar lo que hacen es utilizar una especie de llaves que tienen en su cubierta. Y entonces, una vez que han entrado, muchos de ellos incluso pueden coger membrana celular y ponerse como una especie de capa para no ser vistos. Una vez que han entrado, lo que hacen es que le dan a la célula su material genético. En el caso del coronavirus, el material genético es directamente ARN. ¿Qué hacen con esto? Pues hacen a la célula esclava del material genético del virus y ya la célula no obedece al núcleo, sino que pasa a estar a la merced del virus y se dedica a hacer copias y copias y copias del virus. Al final, los virus salen de la célula o hay tantos virus que la célula directamente se rompe, liberando a estos virus que van a ir a infectar a más células, haciendo así que se vaya extendiendo la enfermedad por todo nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a presentarles lo que hemos propuesto para ustedes respecto de las metas de comprensión. Como saben, la primera de ellas hace referencia a la parte del conocimiento. Y básicamente, detrás de toda esta investigación están los procesos del conocimiento, de las leyes de los gases, del estudio anatómico y funcional de los aparatos respiratorio y circulatorio, y lo que estamos viendo también conmigo en relación a la lógica matemática, para que este proceso reflexivo tenga fundamento en lo que nos corresponde hacer. En la segunda meta, que es la del método, queremos, como lo hemos estado haciendo en el proyecto experimental, que cada estudiante comprenda que mediante la observación científica, la experimentación y sobre todo la interpretación de datos proporcionados en el PBL, tomen conciencia de la importancia y de la complejidad, tanto química, biológica, estructural y funcional, como ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Pero sobre todo esta parte de la interpretación de los datos, ¿no? Tenemos que ir a una cuestión fundamentada, no a aspectos de percepción o intuición o porque me parece.
esta es la idea de la propuesta de un PBL y de la investigación que les corresponde realizar. Y esta tercera meta de comprensión, ¿no?, que es el para qué les proponemos, es mucho más importante que un por qué, ¿no? El para qué estamos realizando esto, ¿sí? Me permito leer completo. Para que la unidad estructural y funcional del humano, pues comprendamos todo esto, ¿no? Cuando se encuentra en armonía con el medio en el que vivimos y con sus reacciones químicas, puedan desarrollarse a plenitud y buscar soluciones para evitar que la especie se ponga en peligro. Y finalmente, en cuanto a las metas de comprensión, esta de la forma como vamos a comunicar o cómo van a comunicar ustedes su proceso de investigación y de análisis a través, como ya hemos mencionado, de una revista, de una revista digital, ¿sí?, en la que ustedes tendrán que realizarlos en equipos de trabajo. Solo para recordar y afianzar que pues, las asignaturas involucradas en el proyecto y también lo que corresponde al tema curricular que va a ser tratado. No solo en este caso, por ejemplo, biología, el aparato respiratorio y circulatorio, sino lo que corresponde también para completar todo el proceso de análisis. Esta es la presentación del caso, que como decía antes, no lo voy a leer todito, pero sí voy a mencionar algunos aspectos, que es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no?, para esta videoconferencia. En el caso se presenta la propuesta, ¿no?, tanto del alcalde como las soluciones o la decisión que puede tomar el hermano rector respecto de la necesidad de volver a las aulas o cómo hacer todo este proceso, ¿sí? Y de acuerdo a la presentación del caso, ¿no?, ustedes tienen que realizar su investigación. Por ejemplo, dice en el tercer párrafo, se ha solicitado que los estudiantes organizados en grupos realicen una revista digital en la que analicen las preguntas propuestas por la alcaldía para el desarrollo de la misma. Dice, cabe señalar que el señor alcalde les invita a generar artículos de opinión, entrevistas y todo lo que se les propone ahí de acuerdo a los casos presentados, en los que se involucran al señor alcalde de Quito y al hermano rector del colegio. Las preguntas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, son muchas, diversas. No tienen ustedes que tomar todas y plasmarlas en su investigación. Ya dependerá eso de cada equipo de trabajo. Pero sí, por lo menos, una pregunta de cada bloque en el que ustedes pueden observar. Voy a permitirme leer nada más una de cada una, ¿no? Por ejemplo, de la parte de la biología. ¿Cómo daña a los órganos del cuerpo hasta producir la muerte del humano? Se refiere al virus, ¿no? Otra, respecto de química. Las medidas adoptadas, ¿has reflexionado en la manera en que la naturaleza está reaccionando frente a esta situación? Y una que me correspondió a mí. ¿Cree usted que esto es producto de una guerra bacteriológica? No se olvide, debe incluir por lo menos una de cada parte en su investigación. Y si desean incluir más, pues ya depende de ustedes. Y les presento esto. Escuchen antes de terminar. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. Bien.
Este es un pequeñísimo extracto de la película Matrix, para entender también cuál es el proceso en realidad de cómo siguen los patrones los virus, ¿no? Bien. Para terminar la presentación de estas diapositivas del proyecto COVID-19 natural o manipulado, indicarles que tanto en los grupos de 4 o 5 estudiantes, como ustedes pueden observar ahí en esta diapositiva, deberán nombrar un coordinador, si es de 5 el grupo, pues 2 secretarios y 2 editores para la elaboración, realización. Esto no tiene nada que ver con el deber que mandó. Sí, ya, espérense, sí, un momentito, ya abrimos parte para las preguntas, por favor. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a realizar, ¿sí? Deben revisar el Classroom y el Sites, y de igual manera, para poder guiarse de mejor manera en su investigación, tener a la mano la rúbrica para la presentación de su trabajo final, ¿no? Esto en cuanto a lo que hace referencia a la presentación. Ahora sí, muchachos, pues si tienen alguna pregunta, puedes volver a hacer también la pregunta que no sé quién la hizo en este momento, ¿ya? Referente a cualquier inquietud del trabajo. Pero antes de esto, Glorita, si puede ayudarnos también haciendo las acotaciones respectivas del trabajo en concreto de la revista digital que tienen que hacer los muchachos. Sí, Javier. Lo que faltaba por indicar es que como va a ser una revista digital, entonces sería bueno de que hagan una entrevista. Y esta entrevista se podría pedirle al hermano rector que les conteste para que ustedes puedan incluir en su revista. No solamente que sea escrito, porque sería fantástico de que se pueda presentar videos de las entrevistas que se pueden hacer a algunas personas. Eso por un lado. Y por otro lado, es que en el Sites les habíamos puesto también los links donde ustedes pueden transformar un PDF o un PowerPoint en revista. Es decir, que no se tiene que complicar mucho la vida en el diseño de la revista. Por favor, eso sí tiene que ver cuáles son las partes que forman la revista e ir haciendo conforme la rúbrica. Ahí se les está especificando hasta el número de páginas que ustedes deben tener. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Con eso creo que estaría más claro la situación. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, acabo de leer Glorita, Dios le pague, gracias por la acotación. Acabo de leer un par de preguntas, aunque ya la respondieron alguien por el chat, pero no está por demás para todos. La pregunta, ¿van a subir las diapositivas al Classroom? Pues sí, ese mismo video lo vamos a subir o bien al Classroom o bien al Sites para que ustedes lo puedan ver porque está grabando, ¿no? Y la otra pregunta que ya la respondieron a uno de los compañeros está ahí, ¿no? ¿Cómo se van a hacer los grupos? Ya están realizados, se hicieron a través de un software, ¿ya? Entonces, por favor, así como sabemos de su responsabilidad, solo hay que ver el modo como trabajaron con los muchachos, por ejemplo, en esa gamificación con los pequeñitos de la escuela, así de esa manera excelente, bien responsable y comprometida. De igual manera, me imagino que lo harán también con esta revista digital. Tengan presente que cada semana, de acuerdo a lo que está publicado también, ustedes tienen que ir entregando lo que se indica dentro del proceso. Y a partir de contando esta semana, ustedes tienen 3 semanas para terminar y entregarnos su revista digital terminada. Tal vez hay alguna pregunta, muchachos, que pueden colocarla en el chat. ¿Alguna inquietud? Pueden hacerla, ya saben, también en el transcurso de la elaboración de la revista. No hay ninguna dificultad en eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si no hay nada más, daríamos por terminado
esta videoconferencia. Una vez más, agradeciéndoles porque estén ahí, presentes. Bendiciones para ustedes, para su familia, de manera especial en este día de la Virgen Dolorosa, que le pedimos nuevamente que nos cubra con su manto y que nos dé la fortaleza, que nos alcance de Dios la fortaleza necesaria para seguir en este proceso que nos corresponde vivir en la actualidad ahora. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, muchachos. Chao, Javier. Chao. Se me cuida mi teacher Javi. A ver, buen día, buen Sí, mi día. teacher Javi, que le vaya bien, mi teacher. Que les vaya muy bien, muchachos. Nos vemos, profe. Pilas la misa. Sí, sí, empezamos ya en unos 5 o 7 minutos, ya empieza la misa, de 11 a 12, esperemos que estén presentes ahí. Y también recuerden, se va a televisar en Teleamazonas la Eucaristía de los exalumnos. Un abrazo, doy por finalizada la reunión. Amén, nos vemos, mi Chao, chao. teacher. Buen Chao, día. chao. Cuídense, buen